Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del día 29 de mayo. En la clase de hoy vamos a ver complementos de trigonometría, vamos a ver eh, qué es lo que es un ángulo, vamos a definir ángulo, vamos a ver eh, qué son las funciones trigonométricas que se definen a partir de las razones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Vamos a ver algunos ejercicios de completación de lados de triángulos rectángulos, eh, de determinación de funciones trigonométricas de ángulos y de problemas de planteo. Ya. Vamos a comenzar. Entonces, la tabla de contenidos de la clase de hoy son trigonometría, en particular ángulos, funciones trigonométricas, identidades trigonométricas en el triángulo. Y bueno, finalmente un módulo de ejercitación. Entonces, ¿cómo vamos a definir ángulo? ¿Sí? Bueno, para definir ángulo, lo primero que tenemos que ver es su definición en la geometría euclidiana, que es la más elemental. Entonces, en la geometría euclidiana se define como una figura geométrica plana que consiste en dos semirrectas con sus puntos extremos en común. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, si tengo, a ver, aquí estoy usando un color muy feo. Si tengo un plano, ¿cierto? En la geometría euclidiana, recuerden que en la geometría euclidiana lo que la diferencia de otras geometrías es que satisface eh, el quinto postulado de Euclides, ¿sí? Hay cuatro axiomas fundamentales y se satisface un quinto, que es el quinto postulado de Euclides, que dice que dos rectas paralelas eh, no se cortan, ¿sí? O sea, por un punto exterior a una recta pasa una única recta paralela. Entonces, según esta definición, un ángulo es una figura geométrica plana que consiste en dos semirrectas. Voy a hacer por acá una semirrecta con sus puntos extremos en común, ¿sí? Recuerden que una semirrecta es una recta que a partir de un punto se extiende infinitamente. Una recta se extiende infinitamente en ambas direcciones. Una semirrecta tiene un origen y se extiende indefinidamente. Entonces, ese punto de origen va a ser el punto en común de esas dos semirrectas y la región que quede al interior de esas dos semirrectas va a ser eh, un ángulo, va a determinar un ángulo, ¿sí? Bueno, la región que queda afuera también determina otro ángulo, pero en general nos referimos al ángulo menor que queda determinado, ¿sí? Esa sería la definición en geometría euclidiana. Más general, es un conjunto de puntos del plano generados por la rotación de una semirrecta alrededor de sus extremos desde una posición inicial hacia una posición final, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Tengo una semirrecta, ¿cierto? Y esta va a rotar, ¿cierto? Hasta una cierta posición final y todos los puntos que esta recta vaya barriendo a medida que rota van a ser el ángulo, ¿sí? Bien, entonces eso es más o menos un ángulo. Entonces, por convención, la medida de un ángulo es positiva si se mide en contra de las manecillas del reloj, en contra del movimiento de las manecillas del reloj, y su medida es negativa en otro caso. Entonces, aquellos ángulos definidos en esta dirección, ¿cierto? ¿Sí? Van a ser considerados positivos y los definidos a favor de las manecillas del reloj van a ser considerados negativos. Aclarado eso, entonces vamos a continuar. Bueno, ¿cómo medimos ángulos? Bueno, los ángulos son generalmente medidos de tres maneras. Son medidos en grados sexagesimales, es decir, bueno, se denota por este simbolito, un grado. Ángulo generado por una rotación completa de una semirrecta mide 360 grados. Esa es nuestra referencia.
Una rotación completa es rotar y volver al punto original. ¿Sí? Por ejemplo acá, rotamos esta recta y volvemos donde mismo. Si se fijan, lo que estamos generando acá es una circunferencia. Entonces decimos que esta circunferencia representa un ángulo de 360 grados sexagesimales. Es decir, dividimos cada ángulo es dividir la circunferencia en 360 grados. A su vez, el grado se divide en 60 partes iguales que se llaman minutos, y el minuto se divide en 60 partes iguales que se llaman segundos. Luego, si queremos dividir el minuto, ya ahí entramos en otro terreno, porque ya no se divide en 60 partes, sino que se va dividiendo según el sistema decimal, ¿sí? Pero acá la base de numeración es 60, ¿sí? Partimos con 360, luego dividimos el grado en 60 partes iguales, llamadas minutos, y luego el minuto en 60 partes llamadas segundos. Es como si utilizáramos el reloj para medir ángulos. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos el radián, ¿sí? El radián tiene una definición un poquito distinta. La medida en radianes de un ángulo alfa, ¿sí? Alfa es el nombre que le ponemos al ángulo, es numéricamente igual a la longitud de arco de una circunferencia unitaria subtendida por el ángulo alfa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Nosotros partimos con una circunferencia unitaria y su centro, que es este de acá. Una circunferencia unitaria es aquella que tiene radio 1. ¿Sí? Por lo tanto, el radio de esta circunferencia es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la medida radián se va a definir como aquel ángulo, un ángulo de un tamaño 1 radián, es aquel ángulo tal que el arco que subtiende es igual al radio. Entonces, si yo acá tengo el radio y aquí parte mi ángulo, un radián sería que recorrer en esta circunferencia la medida de 1, que sería como por acá. Entonces, esa sería la definición de radián. Esta porción de acá, el ángulo, entonces está aquí. Eso sería un radián, ¿sí? Tal que este segmento de acá es congruente con este, es decir, ambos tienen medida 1. Entonces, un ángulo de 360 grados va a ser toda la circunferencia completa, ¿sí? Y ese es el máximo ángulo que yo puedo tener si es que doy una sola vuelta. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro de esta circunferencia? Como el radio es 1, el perímetro mide 2pi. Por lo tanto, el ángulo 2pi va a ser equivalente al ángulo 360 grados, ¿sí? Porque es una vuelta entera. Entonces, 2pi radianes son 360 grados. Bueno, y en realidad cualquier ángulo teta que yo tenga, yo lo puedo convertir a ángulo sexagesimal, a grados sexagesimales, con esa relación que yo acabo de establecer. Y todo ángulo va a tener una medida entre 0 y 2pi. Como dato curioso, un radián es aproximadamente 53,7 grados sexagesimales. Es aproximado porque la relación entre una porción de circunferencia y su radio siempre es un número irracional, ¿sí? O sea, no siempre, pero esto al ser una circunferencia y esto al ser un segmento recto, son incomparables mediante números racionales cuando lo de acá es irracional, ¿sí? Entonces, generalmente los radianes van a depender de pi, ¿sí? Que es un número irracional. ¿Por qué? Porque pi aparece en el perímetro de la circunferencia. Ya. Entonces, la medida en radianes de un ángulo entre 0 y 2pi es numéricamente igual a la longitud del arco que subtiende en la circunferencia unitaria. Entonces, acá está lo que les decía. Un ángulo en radianes es a un ángulo en grados sexagesimales como 2pi es a 360. ¿Sí? Aquí hay una proporción, ¿sí? Una proporción directa.
Entonces, para pasar de un ángulo que está en radianes a un ángulo que está en grados, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es despejar de acá, voy a conocer el ángulo en radianes, entonces voy a poder despejar el ángulo en grados, o viceversa, ¿sí? Si conozco el ángulo en grados, voy a poder despejar el ángulo en radianes. Entonces, esta, que no se le olvide. Ya, entonces vamos a ver algunos ángulos notables, ¿sí? Ángulos notables en grados son el ángulo 0, el ángulo de 15 grados, de 30, 45, 60 y 90. Bueno, y los que siguen, 120, 135, etc. En radianes, 15 grados es pi partido 12, 30 grados es pi sextos, estos ya tienen que empezar a grabárselos, 45 es pi cuartos, 60 es pi tercios y 90 es pi medios. Con esto en general nos va a bastar para recordar los otros. Entonces, siempre 90 pi medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2pi es 360. Entonces, pi va a ser 180 y pi medio va a ser 90. Pi cuarto, 45, etc. Ya, y acá está mostrada esa relación. Observación. La medida de un ángulo no se limita a valores entre 0 y 2pi. Si es que la semirrecta que lo crea al rotar da más de una vuelta, ¿sí? Entonces, si yo parto acá y roto mucho tiempo, el ángulo que voy a generar va a ser mayor que 2pi. Voy a estar recorriendo más de 360 grados o de 2pi radianes. Además, la rotación se puede efectuar en sentido negativo, entonces los números negativos también son admitidos para describir ángulos. Y no necesariamente tengo que recorrer un ángulo representado por un número entero. Perfectamente podría recorrer un ángulo que tuviera valor 2/3 o raíz de 2, ¿sí? Entonces, todo número real representa la medida de un ángulo. ¿Por qué? Porque esto de acá que yo estoy recorriendo es un continuo. Entonces yo me puedo detener en cualquier valor. Entonces, esto es importante. Todo número real representa la medida de un ángulo medida en radianes. ¿Por qué utilizamos los radianes en general? Porque es la medida más natural de ángulo que existe, porque es adimensional, ¿sí? Si se fijan, como se define como un cociente entre el arco y el radio, es una cantidad adimensional. Y los ángulos, es deseable que un ángulo sea adimensional, que no tenga unidades de medida eh, concretas, así que dependan del tamaño de la circunferencia. Ya, entonces, en un círculo de radio R, la longitud S de un arco que subtiende a un ángulo central en radianes, ¿sí?, es S igual a R por teta. Por lo tanto, teta es S partido R, ¿sí?, tal como sale acá. ¿Qué es lo que me están diciendo? Tengo una circunferencia, tengo un ángulo teta, tengo el radio, y este es el ángulo, el arco S que subtiende el ángulo teta. Entonces, el arco S es igual a el radio multiplicado por teta, de donde teta es el cociente entre S y el radio. Por eso les decía que es adimensional, porque es un cociente entre dos longitudes. Esta fórmula nos va a permitir definir la medida en radianes para un ángulo en cualquier círculo de radio R. Recuerden que al principio lo definíamos en un círculo unitario, ahora lo definimos en cualquier círculo. Y ahora, partimos con lo elemental en esta clase. Vamos a definir lo que es una función periódica. Una función f se dice periódica de periodo P, con P cualquier número real excepto el 0. Sí, solo si para todo elemento en el dominio, para todo x en el dominio, se satisface lo siguiente. Bueno, y x más p igual tiene que estar en el dominio. Se satisface lo siguiente. La función
evaluada en x más p es igual a la función evaluada en x. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que la imagen de x es igual a la imagen de un x más p unidades, o sea, un x trasladado en p unidades. Y esto se va a cumplir para todo x en el dominio. Vamos a ver gráficamente cómo luciría una función periódica. Vamos a tomar, por ejemplo, esta de acá. Aquí se está graficando. Tienen que esperar un ratito porque mi computador está un tanto lento. Ya. Vamos a considerar esta función que yo acabo de graficar acá. La vamos a considerar solo a partir del 0. Entonces, fíjense. Voy a ver si puedo cambiar acá las, las unidades de medida para que sea más claro. Eh, X. Ya. Vamos a cambiar las unidades del eje X para que sea más claro. A ver, vamos acá a... Ya, jóvenes, acá he logrado poner el eje X en radianes. Entonces, fíjense, esta es la función, bueno, la que vamos a ver más adelante, la función seno. Esta es la gráfica de la función seno. Entonces, ¿por qué vamos a decir que esta gráfica representa una función periódica? Porque fíjense, para cualquier elemento en el que yo me pare, ¿sí? Voy a crear un deslizador. Voy a crear el deslizador P, que me representa el periodo. Y lo voy a poner, solo por conveniencia, lo voy a poner mayor que 0, para ilustrar. Ya. Entonces voy a definir el punto x, seno de x. Es un punto que está en la gráfica. No. Voy a definir el punto A, seno de A, que es un punto en la gráfica. Donde A es un deslizador. Ya. Entonces, si yo tengo un punto A en la gráfica y construyo el punto B de la siguiente manera, sumándole el periodo, ¿cierto? El periodo P, seno, ¿qué es lo que voy a tener? Fíjense, no importa si el periodo de esta función, a ver, el periodo de esta función es 2pi. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que es 2pi? Por la gráfica. Entonces, vamos a poner acá el punto acá y vamos a poner acá el periodo de esta función. Aquí me falló, le voy a poner 20. El periodo de esta... ya, el periodo de esta función yo sé que es 2pi por su gráfica. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Ya. ¿Qué ocurre con estos dos puntos de acá? Fíjense que están distanciados por 2pi, ¿cierto? Que yo digo que es el periodo de esta función. Entonces, ¿qué va a ocurrir a medida que yo voy moviendo los puntos? Fíjense que siguen distanciados a medida 2pi, pero su imagen es la misma.
Entonces, para todo elemento en el dominio, si yo le sumo 2pi, fíjense que voy a seguir obteniendo la misma imagen, ¿sí? Por eso yo digo que esta imagen es periódica de periodo 2pi, porque si yo a todo punto en el dominio le sumo 2pi, la imagen que voy a obtener es la misma. ¿Y cómo se manifiesta esto gráficamente? Bueno, la gráfica se repite según el periodo. Entonces avanzo 2pi y la gráfica se vuelve a repetir. Avanzo hasta el 2pi, se vuelve a repetir. Avanzo hasta el 4pi, se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Vamos a volver al apunte. Que para todo elemento en el dominio, si yo a ese elemento le sumo el periodo P, entonces las imágenes van a ser iguales. ¿Y cómo se define el valor P? Es la mínima constante que satisface la relación. En la función que vimos, esa constante era 2pi, ¿sí? Y se llama periodo fundamental. Entonces, vamos, una vez aclarado eso, vamos a anotar lo siguiente. Si yo tengo una circunferencia unitaria, a cada par x, y en la circunferencia, cuya gráfica es esta, y la circunferencia están los x, y, a cada x, y en el que yo me sitúe, le va a corresponder un ángulo que inicia en el eje x y llega hasta el punto x, y. ¿Sí? ¿Cómo está formado este ángulo? Por el eje x y por la recta que une el origen con el x, y. Entonces, a cada x, y le va a corresponder un determinado ángulo. Y recíprocamente, a cada ángulo le va a corresponder un punto x, y. Esta es una relación biunívoca, es decir, 1 a 1. Entonces, siempre y cuando trabaje entre 0 y 2pi, ¿sí? Porque si doy más vueltas a varios ángulos les puede corresponder el mismo x, y. Entonces, a cada teta en los reales le corresponde un único x, y. ¿Y qué es lo que me va a permitir definir esto? Las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Vamos a definir las funciones seno, coseno, tangente, cosecante y secante mediante las siguientes relaciones. Recuerden que en un triángulo rectángulo yo podía definir funciones trigonométricas, razones trigonométricas. Entonces, en esta circunferencia, si ustedes se fijan, acá también se forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo voy a definir el seno? Bueno, el seno es el cateto opuesto partido la hipotenusa, ¿sí? En este caso, el seno, entonces, ¿a qué va a corresponder? El seno del ángulo va a ser cateto opuesto, pero ¿cuánto mide el cateto opuesto? Si estoy en el punto x, y, entonces la ordenada de este punto es y, eso quiere decir que la distancia que hay desde el eje x al punto vertical, ¿cierto? La longitud de este segmento vertical es y, porque acá yo tengo el y. Entonces, el cateto opuesto al ángulo θ va a valer y como esta es una circunferencia unitaria, el radio vale 1. Por lo tanto, el seno de θ es igual a i partido por 1, que es i. Entonces, la coordenada i siempre va a valer seno del ángulo. Similarmente, la coordenada x va a valer coseno del ángulo. Entonces, así yo voy a definir mis funciones trigonométricas, ¿sí? Acá ustedes pueden echarle un vistazo y hacer la misma demostración que hice yo. La tangente, por ejemplo, se define como i partido x, la cotangente, que es la inversa multiplicativa de la tangente, se define como x partido y así sucesivamente. Bueno, acá está lo que les hablaba yo. Por semejanza de triángulo se puede considerar un triángulo arbitrario, ¿cierto? Un triángulo rectángulo y definir aquí las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces el seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente partido de la hipotenusa y así sucesivamente. Entonces, ¿qué propiedades satisfacen estas
razones trigonométricas. Primero, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es siempre igual a 1. ¿Y por qué ocurre esto? Esa es la identidad trigonométrica fundamental, porque habíamos aclarado que x era igual al coseno del ángulo e y era igual al seno del ángulo. Y como x e y es un punto de la circunferencia unitaria, entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, porque el radio es 1. Pero x es coseno e y es seno, entonces coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Esa es la demostración de esa identidad. Y a partir de esa se derivan estas dos. 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado y 1 más la cotangente al cuadrado es la cosecante al cuadrado. A partir de las definiciones también puedo derivar que el seno por la cosecante es igual a 1, la cosecante por la secante, el coseno por la secante es igual a 1 y la tangente por la cotangente es igual a 1. ¿Por qué? Porque una es la inversa multiplicativa de la otra, por lo tanto, al multiplicarlas me tiene que dar el neutro multiplicativo que es 1. Bueno, a partir de las definiciones en el triángulo rectángulo, también podemos concluir que el seno de un ángulo es igual al coseno de pi medios menos el ángulo, y que el coseno del ángulo es seno de pi medios menos el ángulo. También podemos encontrar una identidad para la suma, para el ángulo suma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, coseno de alfa más beta va a ser coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y aquí hay una demostración gráfica de este hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí la vamos a explicar. Alfa más beta es la suma de estos dos ángulos que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, el triángulo rectángulo asociado a este ángulo de acá es este triángulo que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el coseno de alfa más beta? El coseno es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente es OD, cateto y hipotenusa es OC. Por lo tanto, el coseno de alfa más beta es OD partido en OC. Pero, ¿qué es OD? OD es el segmento OA sin este segmentito que está acá. O sea, es todo este segmento que yo tengo acá, pero le hemos quitado este segmento de A. Entonces, OD es AO, el segmento AO, ¿cierto? Menos DA, ¿sí? Por lo tanto, si yo reemplazo acá OD, voy a tener que es el segmento AO dividido en OC menos el segmento de A dividido en OC, por propiedades de fracción. Pero AO partido OC, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Fíjense que AO partido en OC, yo lo puedo escribir de este modo. AO partido OB por OB partido OC. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es, entre comillas, amplificar la fracción por OB. Entonces en el numerador voy a tener OB por AO y en el denominador voy a tener OC por OB. ¿Sí? Entonces esto en realidad se simplifica y en realidad sigo teniendo AO partido OC. Y eso me va a permitir definir esta de acá, porque AO partido OB es justamente el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Porque el coseno del ángulo alfa está dado por este triángulo que tengo acá. Sería cateto opuesto, o sea, perdón, cateto adyacente, OA partido OB, ¿sí? Que es la hipotenusa. Entonces esto es coseno del ángulo alfa. Y OB partido OC es coseno del ángulo beta, porque coseno del ángulo beta sería cateto adyacente OB dividido hipotenusa que es OC. Por lo tanto, AO partido OC es coseno de alfa por coseno de beta. Y
de manera análoga, de A partido OC es seno de alfa, seno de beta. Por lo tanto, lo que voy a tener acá es que el coseno de alfa más beta, que era lo que yo había planteado originalmente, es igual al coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta. Así, hemos obtenido esta identidad que tampoco se les puede olvidar, coseno de la suma. Bueno, con esta relación de acá, seno de alfa igual al coseno de pi medio menos alfa, también podemos calcular razones de ángulos negativos y también mayores de pi medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seno de menos alfa, entonces, si yo reemplazo acá, si yo evalúo la expresión seno de alfa igual coseno de pi medio menos alfa, en realidad la evalúo en menos alfa, entonces el coseno de pi medio menos alfa, más alfa es lo que me va a quedar, porque me va a quedar menos alfa, y eso es menos seno de alfa. También coseno de menos alfa es seno de pi medio más alfa, que es justamente coseno de alfa. Si se fijan, nosotros habíamos estudiado ciertas funciones que satisfacen algo muy parecido a lo que está ocurriendo acá. Si se fijan, el seno evaluado en algo negativo es igual al menos seno evaluado en eso, pero positivo. ¿Sí? Entonces esta es una función de un tipo que ya estudiamos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál? Aquella que si yo evalúo el inverso aditivo, ¿cierto? Es igual a menos la función evaluada en el número, ¿sí? O bien la imagen del inverso aditivo es menos la imagen del número, son las funciones que son impares, ¿sí? Y similarmente, coseno de menos alfa es coseno de alfa, o sea, la imagen es igual a la imagen del inverso aditivo. Esas son las funciones pares. Entonces, seno función impar, coseno función par. También puedo encontrar la identidad para el seno de la suma del ángulo. Tengo que es seno del primer ángulo por coseno del segundo, más coseno del segundo por seno del primero. Y también puedo encontrar identidades para el coseno y el seno de la diferencia de ángulos. ¿Sí? Aquí están. En resumen, ustedes las pueden revisar, demostrarlas también, usando las propiedades que ya hemos visto. Y nos plantean los siguientes ejercicios. Nos dice, si θ es un ángulo agudo, tal que coseno de θ es igual a 3/4, encontremos los demás valores de las funciones trigonométricas. Ya, acá yo les voy a dar un tip. ¿Sí? Siempre que nos planteen ejercicios de este tipo, nos dan una función, una razón trigonométrica, ¿sí? Y nos dicen coseno, por ejemplo, del ángulo es 3/4. Como nos están dando una razón trigonométrica, yo voy a usar como ayuda para encontrar las demás a un triángulo rectángulo cuyo ángulo es θ. Voy a construir me quedó horrible. Voy a construir este triángulo rectángulo. No, también me quedó feo. A ver, con más calma. Voy a construir un triángulo rectángulo, ya, este sí, ¿sí? Cuyo ángulo recto es este. Y voy a definir cualquiera de los ángulos restantes como el ángulo θ. Entonces, ¿qué es lo que me dicen a mí? Coseno de θ es igual a 3/4. Como las identidades, como las razones trigonométricas son razones, ¿sí? En triángulos rectángulos, si yo considero un ángulo determinado, ¿sí? Como el triángulo rectángulo, todo triángulo que tenga ese ángulo, todo triángulo rectángulo que tenga ese ángulo θ que yo estoy considerando, va a ser semejante, ¿sí? Por criterio ángulo-ángulo. Por lo tanto, no va a importar el tamaño del triángulo que yo considere siempre y cuando tenga los mismos ángulos. ¿Por qué? Porque recuerden que en dos triángulos semejantes, las razones entre sus lados homólogos son constantes. Por lo tanto, las
razones trigonométricas, al ser razones entre lados homólogos de un triángulo, van a ser constantes. Entonces, no importa el tamaño del triángulo, si tiene un ángulo teta, el coseno de teta siempre va a valer 3/4 en esos triángulos que yo estoy considerando. Entonces, acá yo sé que el triángulo que hice tiene ángulo teta. ¿Cuál sería el coseno de teta? Sería el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo podría considerar que el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 4. ¿Por qué? Porque esto se va a cumplir en un triángulo de cualquier tamaño que tenga ángulo teta. Entonces, ¿cuánto debería valer el lado restante? Aquí es donde viene en mi auxilio el teorema de Pitágoras. Si yo a esto le llamo x, voy a tener que se debe cumplir que x al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, x cuadrado más 9 es igual a 16. ¿Y qué va a ocurrir acá? Puedo despejar x cuadrado. X cuadrado entonces va a ser igual a 16 menos 9, que es 7, por lo tanto x va a ser, bueno, el valor absoluto de x va a ser igual a la raíz de 7. Por lo tanto, acá tengo dos alternativas. X vale raíz de 7 o x vale menos raíz de 7. Pero como yo definí x como la medida de este cateto, esta debe ser positiva y por lo tanto x va a valer raíz de 7. Ahora que ya tengo, este vale raíz de 7. Ahora que ya tengo todos los lados de mi triángulo determinados, puedo encontrar las demás razones trigonométricas. Puedo encontrar el seno del ángulo, por ejemplo. El seno del ángulo, ¿qué es? Es el cateto opuesto, que en este caso vale raíz de 7, dividido la hipotenusa, que es 4. Podría encontrar la tangente, que es el cateto opuesto partido del adyacente. Entonces, ¿qué sería la tangente? Sería raíz de 7, que es el opuesto, partido del adyacente, que es 3. Raíz de 7 partido de 3. Y así sucesivamente. Puedo usar las definiciones de las demás razones para encontrar las restantes. Y esto siempre lo voy a hacer cuando me den un dato de este estilo. Si nos pueden dar el seno, nos pueden dar la tangente, nos pueden dar cualquier cosa, yo voy a construir un triángulo y voy a definir los lados de ese triángulo según la función trigonométrica, la razón trigonométrica que nos da. Ya, bueno, el ejercicio 2 es similar, solo que tienen que hacer un análisis más detallado. Dice la coordenada x es 4/5. Si me están dando la coordenada x, entonces voy a la circunferencia unitaria y veo qué razón trigonométrica me están dando. Y la coordenada y es positiva, eso nos va a permitir ubicar el cuadrante en el que estoy trabajando y por ende el ángulo al cual me estoy refiriendo. Ya, este ejercicio va a quedar para ustedes, ¿sí? Son ejercicios de planteo, problema de planteo en el cual se nos pide determinar distancia a partir de ángulos de elevación y de depresión. Un ángulo de elevación es aquel que eh, se obtiene al mirar desde un punto de referencia hacia un lugar más alto, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo estoy parado en el punto A y miro hacia la montaña, estoy mirando hacia un punto que es más alto, por lo tanto, el ángulo con el que yo voy a mirar es un ángulo de elevación, y si yo estuviera mirando desde la montaña hacia abajo, como estoy mirando hacia un punto más bajo, entonces el ángulo con el que estoy mirando es un ángulo de depresión. Eh, bueno, vamos a revisar entonces algunos ejercicios. Vamos a revisar, por ejemplo, el ejercicio 1. Nos dice, se sabe que la cosecante de alfa es 2 raíz de 3 partido en 3. Entonces determine el valor de las razones que faltan. Entonces, acá yo tengo dos opciones. O uso identidades trigonométricas, con las cuales ya he trabajado, ¿cierto?
por ejemplo, que 1 más la cotangente es igual a la cosecante al cuadrado, y eso me va a permitir determinar la cotangente, ¿sí? O bien, bueno, este es el camino utilizando identidades trigonométricas. Yo sé que el seno, por ejemplo, es 1 partido la cosecante, o sea, 1 partido el valor que me dan, y por lo tanto, sería raíz de 3 partido 2. El coseno, el 1 partido secante, también lo puedo determinar, etc. O bien, lo que voy a hacer es seguir la estrategia que seguí yo en delante, que es hacer un triángulo rectángulo, cuyo ángulo es alfa, ¿cierto? Y, bueno, este es su ángulo recto. Y voy a decir, a ver, ¿qué es la cosecante? La cosecante de un ángulo, yo sé que es 1 partido el seno, ¿sí? Entonces, la cosecante está definida como la hipotenusa del triángulo partido el cateto opuesto. La hipotenusa partido el opuesto. Esa es la definición de cosecante. Entonces, esta es la hipotenusa y esta es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué me dice? La cosecante vale 2 raíz de 3 partido 3. Entonces, el numerador yo lo voy a tomar como hipotenusa y el denominador como cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa yo voy a asumir que vale 2 raíz de 3. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño del triángulo que yo tome, entonces en particular se va a cumplir para este que yo estoy dibujando. Y el opuesto va a valer 3. Entonces, con teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar este lado de acá, que le voy a llamar x. ¿Cómo? X cuadrado más el otro cateto al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, es igual a 2 raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, acá yo voy a poder despejar la x, porque tengo que x cuadrado más 9 es igual a, bueno, 2 raíz de 3 al cuadrado es 12, y ustedes lo pueden comprobar. Y por lo tanto, x cuadrado va a ser igual a 3. Por lo tanto, como x es la medida de un lado, es positivo, por ende, x va a ser la raíz de 3. Voy a descartar la raíz negativa, la menos raíz de 3. Entonces, si x vale raíz de 3, voy a poder determinar el seno, ¿cierto? El seno va a ser opuesto partido por hipotenusa. El coseno va a ser adyacente partido hipotenusa, o sea, raíz de 3 partido en 2 raíz de 3. Eso me va a dar un medio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que el coseno vale un medio, tal como había llegado mediante identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que ustedes hagan con el triángulo o lo que hagan con identidades trigonométricas. Vamos a borrar entonces. Ahí ustedes pueden determinar las razones restantes mediante la definición de cada razón, ya que conocemos todos los lados del triángulo. Bueno, otro ejercicio del mismo estilo, pero ahora nos da la cotangente. Veo la definición de cotangente. La cotangente es cateto adyacente partido cateto opuesto, entonces el 8 es el cateto adyacente, el 15 es el cateto opuesto, completo la hipotenusa, ¿cierto?, del triángulo y calculo todas las identidades que me piden acá y las reemplazo. También puedo usar definición de funciones trigonométricas a partir de esta y calcular los valores. Y así, pues. Miren acá lo que nos dice. Si el coseno del ángulo es A, entonces determina en función de A estas cosas de acá. ¿Cómo lo voy a hacer acá? Bueno, puedo seguir la misma estrategia de utilizar identidades trigonométricas, o bien puedo hacer esto. Hacer el triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuyo ese ángulo es el recto, y acá dibujo el alfa. Este es mi ángulo alfa. Entonces, coseno de alfa es A, ¿cierto? Pero A es lo mismo que A partido 1. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Coseno es cateto adyacente partido hipotenusa. Bueno,
Si coseno es a partido 1, en este triángulo, si el lado vale a, la hipotenusa tiene que valer 1, porque el coseno de alfa es a partido 1. Puedo completar este de acá, obteniendo que es raíz de 1 menos a cuadrado. Eso lo hacen mediante teorema de Pitágoras. Bueno, acá hay una restricción para a, ¿cierto? Recuerden que el valor de una razón trigonométrica, como seno o coseno, como está definida como un cateto dividido en la hipotenusa es siempre más grande que el cateto, por desigualdad triangular, ¿cierto? Entonces, estoy dividiendo un cateto partido de la hipotenusa, ese número siempre va a tener denominador más grande que el numerador, por lo tanto siempre va a estar entre 0 y 1 para ángulos que son positivos. Y si lo completo con ángulos negativos o con ángulos que son mayores que 90, voy a obtener que la función seno y la función coseno siempre van a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? El rango de esas funciones siempre va a ser entre menos 1 y 1. Por lo tanto, acá la restricción es que que a esté entre menos 1 y 1. Bueno, y eso también se deduce de la raíz que tengo acá. Si yo restringo esta raíz, me va a quedar que a está entre menos 1 y 1. Entonces, una vez que ya tengo el triángulo completo, puedo calcular el seno, puedo calcular el coseno, puedo calcular la tangente y, y ahí voy a tener la y. ¿Sí? El otro camino es seguir eh, la estrategia de usar identidades trigonométricas. Como seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, entonces el seno es raíz de 1 menos coseno al cuadrado. Pero coseno vale a, entonces el seno sería la raíz de 1 menos a cuadrado. Ahí ya tengo el seno. La tangente es seno partido coseno. Como ya tengo el seno, que vale raíz de 1 menos a cuadrado, entonces el coseno es a. La tangente sería esta expresión de acá. Y así ya puedo reemplazar todo lo que me pida. Si yo reemplazo y desarrollo, voy a llegar a que es 2a al cubo. Voy a borrar esto porque está aquí de más. Bueno, otro ejercicio similar dice, si la cosecante de alfa es 13 quintos, determine las otras razones trigonométricas. Se lo podemos hacer igual como lo hicimos, o bien usar identidades trigonométricas. Ahí esos van a quedar para ustedes. Ya están en el aula estos archivos, así que los pueden ir revisando. Acá, ¿qué es lo que nos dicen? Sin uso de calculadora, obtener el valor de estos ángulos, coseno de 105 grados y el seno de 15 grados. Y aquí viene algo interesante. Estos ejercicios, recuerden que nosotros habíamos visto una identidad para la suma del ángulo, la voy a devolver acá. Acá, habíamos visto una identidad para el coseno de la suma, para el coseno de la diferencia, para el seno de la suma y para el seno de la diferencia, ¿sí? En función de los ángulos que intervienen en la suma o diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En este tipo de ejercicios, vamos a intentar escribir este ángulo que está dentro, que es el que nos están pidiendo, como una suma o una diferencia. ¿De qué ángulos? De ángulos elementales o de ángulos clásicos, que yo ya conozco cuánto vale su coseno y el seno. ¿Sí? Esos ángulos suelen ser 45, 90, 180, 30, 60, etc. ¿Sí? Todos aquellos ángulos que yo les conozca el valor del seno y el coseno me van a servir para obtener aquellos que yo no conozco. Entonces acá hay que escribir este 105 de una manera conveniente en función de ángulos que yo ya conozco. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí ya va a entrar a jugar un poquito el ingenio. Yo sé
que coseno de 105, este 105 que yo tengo acá, lo puedo escribir como 90 más 45, ¿sí o no? No, no es 90 más 45, es 60 más 45. ¿Sí? Si ustedes suman el 60 más 45, van a obtener 105. Y ahí, ahora que ya he escrito el ángulo como una suma, puedo aplicar la identidad del coseno de la suma y calcular ese valor, ¿sí? Tal como sale acá en el desarrollo. Vamos a ver. Acá, coseno de 105 entonces es coseno de 60 más 45. Por identidad trigonométrica del coseno de la suma, coseno de la suma me dice que es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Entonces, esto sería coseno de 60, que es el primero, por coseno del segundo, que es 45, menos seno de 60 por seno de 45. Por lo tanto, como esto yo ya los conozco, coseno de 60 es un medio, coseno de 45 es raíz de 2 partido 2, seno de 60 es raíz de 3 partido 2 y seno de 45 es raíz de 2 partido 2, voy a obtener que el coseno de 105 es raíz de 2 menos raíz de 6 partido en 4, desarrollando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque raíz de 2 por 1 es raíz de 2 y 2 por 2 es 4. Entonces me queda raíz de 2 partido 4. Y acá raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6 dividido 4, raíz de 6 partido 4, junto todo en una misma fracción porque ambas tienen denominador 4 y me queda raíz de 2 menos raíz de 6 partido en 4. Lo mismo voy a hacer con el seno de 15. Yo sé que 15 lo puedo escribir como 45 menos 30. Y este 45 y este 30 son ángulos clásicos, ángulos elementales. Entonces uso la identidad del seno de la diferencia y obtengo que el seno de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2 partido 4. Ya, en estos ejercicios de acá nuevamente, tengo que simplificar las expresiones considerando que alfa es un ángulo entre 0 y 90. Entonces voy a obtener acá coseno de la suma del ángulo, ¿cierto? Puedo usar la identidad, acá tengo seno de la diferencia de estos dos ángulos, uso la identidad y voy a llegar a desarmar estas expresiones. Por ejemplo, la primera, coseno de 90 más alfa, más seno de 180 menos alfa, menos seno de 180 más alfa, menos seno de menos alfa, es lo siguiente. Yo sé en mi circunferencia unitaria, tengo acá mi circunferencia unitaria, ¿cierto? Ay, qué feo estoy dibujando. Ahí sí. Y alfa es un ángulo del primer cuadrante, o sea, alfa está entre 0 y 90. Entonces voy a decir que este es alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el coseno de alfa? Va a ser esta distancia horizontal que yo tengo acá, ¿cierto? Esto sería el coseno de alfa y esta vertical va a ser el seno de alfa. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo a ese ángulo alfa le sumo 90 grados? Si yo a ese ángulo alfa le sumo 90 grados, voy a venir a caer por acá, donde este también va a ser alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Ahora, por semejanza de triángulos, ¿a qué es igual el coseno de ese nuevo ángulo que es 90? Perdón, aquí lo hice horrible. Si este es alfa, si yo le sumo 90, el ángulo que voy a obtener va a ser este nuevo ángulo de acá, que es 90 menos alfa. Entonces voy a caer en este punto de acá. Entonces, ¿qué relación entonces yo puedo obtener acá? ¿Sí? Si yo sé que esta distancia vertical es el seno de alfa y esta horizontal es el em, coseno de alfa, entonces por semejanza de triángulo yo voy a tener que esta distancia horizontal es igual
a esta vertical, pero con el signo distinto, ¿cierto? Porque están los negativos y esta están los positivos. Entonces, ¿qué va a ser el coseno de 90 más alfa? Es justamente el coseno, esa es esta distancia horizontal que yo tengo acá, que por semejanza de triángulos, este va a ser alfa, voy a tener que es equivalente a esta distancia vertical de acá, pero con el signo cambiado. Y esta distancia vertical era seno de alfa, ¿cierto? Por lo tanto, esto es menos seno de alfa. Por eso acá pongo menos seno de alfa. Análogamente, seno de 180 menos alfa va a ser seno de alfa, menos 180, bueno, 180 grados más alfa va a ser seno de alfa también, y así sucesivamente. Así yo puedo ir viendo cómo reducir esto. Otra opción es utilizar identidades trigonométricas. Tengo el coseno de una suma, ¿cierto? Entonces sería el coseno de 90 por el coseno de alfa, menos seno de 90 por seno de alfa. ¿Sí? Y ahí van a llegar a lo mismo de acá, menos seno de alfa. Seno de 180 es el seno de una diferencia, entonces sería seno de 180 por seno de alfa, menos coseno de 180 por coseno de alfa. Y ahí se les van a ir eliminando algunas cositas. Ya. Bueno, todos los ejercicios que siguen son similares. Eh, Acá, lo que ustedes tienen que hacer, dice, si alfa más beta es 45, es cierto que 1 más tangente de alfa por 1 más tangente de beta es 2 tangentes de alfa. Bueno, lo que ustedes pueden hacer acá es, como tengo una relación entre alfa y beta conocida, entonces puedo despejar alfa en función de beta o beta en función de alfa y lo reemplazo acá. Por ejemplo, acá beta, ¿qué sería? Eh, Sería, eh, ¿cómo se llama esto? Beta sería 45 menos alfa. Entonces lo reemplazo acá y como yo conozco una identidad para el seno y el coseno de la diferencia, voy a poder saber una para la tangente de la diferencia, porque tangente es seno partido coseno, y ver si esto es verdadero. O bien puedo usar identidades trigonométricas. ¿Qué es lo que me dicen las identidades trigonométricas? Esto de acá, fíjense. Entonces despejo el beta, me queda que es 45 menos alfa, y la identidad para la tangente de la diferencia me dice que es la tangente del primero menos la tangente del segundo, dividido en 1 más el producto de las tangentes. Tangente de 45, sabemos que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, si yo reemplazo acá, voy a tener que 1 más tangente de alfa multiplicado por 1 más 1 menos tangente de alfa por 1 más tangente de alfa es igual a esto de acá. Igual a 2, ¿cierto? 2. Y nos están preguntando si eso es igual a tangente, a 2 tangentes de alfa. No, es igual a 2. Por lo tanto, la identidad planteada no es válida. ¿Sí? Si aquí hubiera obtenido 2 tangentes de alfa, ahí sí. Bueno, para el 8 tienen que demostrar las identidades trigonométricas según el conjunto e indicar el conjunto de restricción, ¿cierto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una fracción. Entonces el denominador no puede ser 0. Entonces tengo que ver aquellos valores de x para los cuales el seno al cubo es distinto de 0. Lo mismo acá, 1 más coseno de x tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo encontrar los valores de x para los cuales esto se indefine y los saco de mi conjunto restricción. Esos son ejercicios propuestos. Acá están los desarrollos, ¿cierto? Ahí ustedes los pueden revisar. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero que haber aclarado algunos conceptos. Cualquier duda que vayan teniendo me pueden escribir a mi mail o abrir un foro en el aula. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.